Dios bendiga a ese pueblo hermoso del Señor. Bienvenidos al despertar bíblico de hoy. Soy Víctor Cáceres, su hermano en Cristo. Para Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Desde el corazón del mundo, Puerto Rico. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico expositivo, el verdadero reposo de Dios. Parte 3 o la tercera parte, como usted quiera. Si es la primera vez que usted nos ve, quiero decirle que no es por coincidencia. En Dios no existe la coincidencia. Usted está viendo este estudio bíblico porque Dios tiene un propósito con usted y ese propósito será revelado en este estudio bíblico. Por tanto, busque un lugar, acomódese y preste atención al mensaje que Dios tiene para usted en el día de hoy. Si usted es de los que siguen este canal y todavía no ha visto las dos primeras partes, los dos primeros videos, y esto es para usted, mi querido amigo que nos ve, les exhorto a verlas y escucharlas cuidadosamente. Ya están disponibles en YouTube, Facebook y Rumble. Búsquela. En la segunda parte empezamos a descubrir cómo debemos de vivir en el verdadero reposo de Dios. Ya hemos aprendido que el día de reposo, como lo revela el antiguo pacto, es una tipología del verdadero reposo de Dios, el cual en el nuevo pacto vemos revelada la verdad del cumplimiento de ese día. Para que usted sepa de antemano lo que vamos a estudiar hoy, voy a adelantar los tópicos que escudriñaremos. Todavía nos encontramos en Isaías 58, 13 al 14. Y voy a leer el pasaje nuevamente para entrar en contexto. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Ya desde este pasaje hemos escudriñado el capítulo 13, el versículo 13 en su totalidad. Hablamos de lo que significa retraer el pie del día de reposo, de hacer tu voluntad. Y también hablamos de lo que significa día santo, delicias y lo que significa glorioso de Jehová. También explicamos lo que significa venerar el día de reposo. Y nos quedamos en no andando en tus propios caminos. Hoy continuamos desde el principio a escudriñar no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Estos tres tópicos son los que escudriñaremos en esta tercera parte del estudio de hoy. Además, también escudriñaremos la verdad sobre lo que aconteció en el huerto de Edén. También vamos a aprender cómo es que se forma nuestro carácter, qué y quiénes lo forman. Hay unas verdades reveladas en Génesis que es importante que todo el pueblo de Dios tenga conocimiento, amados. Esta tercera parte del estudio está repleta de revelaciones bíblicas que en las iglesias nadie habla. Siempre les exhorto a que por favor miren y escuchen estos estudios bíblicos en su totalidad. Aquí no hay desperdicio de tiempo. El tiempo que dure este video será de enseñanza bíblica pura y santa. En este altar de Biblia Estudio TV no hay chabacanería. Nosotros no profanamos la verdad de Dios como desafortunadamente están haciendo muchas congregaciones. Han hecho del altar de Dios un escenario de espectáculos de entretenimiento. Ahora hay que entretener a la congregación con algo más. Ya no hay palabra de Dios, no hay estudios bíblicos, ya no hay revelación de Dios. Han sacado de sus enseñanzas el arrepentimiento, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento, el juicio, el reino. Nuestros líderes se han dedicado a sugestionar las mentes de la congregación con el infierno, que si no te portas bien, te irás al infierno. Y que si con ser buenos, cuando mueras se irán al cielo.
¿Cuándo Jesucristo enseñó eso? ¿Dónde la Biblia enseña eso? Hemos malinterpretado la verdad de Dios. Dios me llamó a enseñar su verdad, la verdad que Él nos revela por medio de los profetas, Jesucristo y los apóstoles. Esa es la verdad que enseño. No hay otra verdad que la revelada en la Escritura. Todo lo que se enseña en las congregaciones que no armonice con la verdad de Dios son tradiciones de hombres. Comparte este estudio bíblico con todos sus contactos en las redes sociales de YouTube, Facebook y Rumble también. Permítale a la palabra de Dios que haga la función para la cual fue enviada en usted. Recuerde que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que tanto corta para salvación como para perdición. Todo depende con la actitud en la que usted la reciba. Sin más preámbulo, adelante con el estudio. Ahora bien, vamos a retomar el estudio desde donde Dios nos enseña cómo debemos de vivir en su verdadero reposo. Dice Dios que debemos de venerarlo. Venerar significa respetarlo por su santidad, dignidad, porque en Él vivimos en el reino. Venerar no al día, sino más bien a su reposo. En mi ignorancia bíblica aprendí a venerar el día y no al reposo. Pero Dios ahora me dice, venera mi reposo porque Él representa tu libertad del pecado. Ahora yo soy muerto al pecado. No sé si usted está entendiendo el mensaje que Dios quiere transmitir a su pueblo. Y a usted y a mí también, hermanos. La pregunta es, ¿cómo lo veneramos? De 3 maneras nos revela el Señor. La primera manera es no andando en tus propios caminos. Todos sabemos que el término camino simboliza una manera de vivir. Anteriormente dije que Dios me había libertado de yo hacer mi voluntad. Antes de que surgiera el nuevo nacimiento en mi vida, no que yo haya nacido de nuevo, sino que Cristo nació en mí. Antes de esto, yo vivía una vida conformada por el mal que habita en mí. Ese mal era el que gobernaba mi voluntad y todas mis obras, buenas y malas, se originaban en ese mal que habita en mí. Fíjense que digo que habita en mí y no que habitaba en mí. La razón es porque todavía habita. Sin embargo, ya no tiene ningún poder funcional en mí a menos que yo le dé ese poder. Ahora yo camino en las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Es decir, Dios me dice que en su reino o en su reposo esa forma de vida antigua no es permitida. Somos hechura de Dios en Cristo y nos preparó obras de antemano para que viviésemos en ellas, obras buenas, santas y de justicia, no en la manera en la que el mundo camina o vive. Todos los seres humanos que la verdad de Cristo no ha nacido en ellos viven bajo el dominio del mal, simbolizado en la Escritura como Satanás, el adversario, diablo, demonio, etc. Por tanto, nosotros no podemos hacer yugo desigual con el incrédulo. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en 2 Corintios. Búsquelo y léalo. En este punto es necesario detenernos y abundar en este tema, ya que para nuestra congregación es como si fuera tabú. Muchas de nuestras congregaciones nos imponen como la ley antigua a que tenemos que obedecer a Dios. Y ciertamente tenemos que obedecer a Dios, pero ninguna de ellas toma la Escritura pacientemente, se ha sentado a explicarnos cómo hacerlo. Nos están enseñando a vivir en las obras de la ley. Sí, seguimos en esclavitud. Y es muy lamentable este caso. Este tema lo vamos a discutir en 2 partes, ya que este tema se trata de nuestra personalidad. Jesús nos enseña que somos castigados a causa de nuestros propios errores. O mejor aún, son nuestros propios errores los que nos castigan. Jesús nos enseña también
que cada hombre o mujer, por encenegados que estén en lo impuro y lo malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia paternal y todopoderoso, quien los perdonará y les proporcionará su propia fortaleza para ayudarles a descubrirse de nuevo a sí mismos 70 veces 7 si es necesario. Es importante que todos entendamos, y no voy a profundizar en esto, que el ser humano fue creado con un libre albedrío, entiéndase, con la capacidad para decidir entre el bien y el mal. Hablamos de procesos mentales. La lucha de Dios con nosotros es moldear nuestra manera de pensar. Como el alfarero le da forma a la vasija, de igual manera Dios quiere darle forma a nuestra manera de pensar. Fuimos creados sobre una base de responsabilidad, lo que significa que somos responsables de todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, ya sean buenas o malas. Y en nuestra creación está aplicada la ley universal de la siembra. Lo que siembras, eso cosecha. Esa es la ley que rige todo el universo y subyace en la ley del amor. Todos los mandamientos, estatutos, leyes y preceptos de Dios se resumen en la ley de la siembra, la cual subyace en la ley del amor. Esta ley es también conocida, ¿verdad?, científicamente como la ley de causas y consecuencias, acción y reacción, causa y efecto. Todos son sinónimos de la ley de la siembra. En arroz y habichuela, que las decisiones que tú tomes en tu mente, cualquiera que sea, tienen unas consecuencias, ya sean buenas o malas. Eso se llama procesos mentales. Todo lo que nuestras decisiones expresan exteriormente son nuestras obras, y el fruto de nuestras obras son las consecuencias, buenas o malas. Todo lo que nos rodea son expresiones o manifestaciones externas de nuestros pensamientos internos. Ahora bien, somos la imagen visible de Dios. Dios nos engendra en su mente y somos el resultado. El hecho de ser creados significa que tenemos un polo opuesto. Fuimos creados buenos, pero lo opuesto de lo bueno es lo malo. ¿Qué domina tu voluntad? ¿El polo bueno o el polo malo? Todas las decisiones arrastran unas consecuencias, como dije. El Señor nos enseña que el árbol es conocido por su fruto. Decisiones buenas, frutos buenos; decisiones malas, frutos malos. Ahora bien, para que yo pueda decidir entre el bien y el mal, debemos de entender que tanto el bien como el mal es la base sobre la cual se forma mi personalidad. Cuando yo nací, no escogí sobre qué base iba a formar mi personalidad. Mi personalidad fue formada sobre el mal y otros se encargaron de tomar esa decisión por mí. Y es lo mismo que ha acontecido con todos los seres humanos. Pero ahora, luego de conocer esta verdad, la cual me revela la Escritura por medio del Evangelio del Reino, yo decido si mi personalidad continúa sobre esa base del mal o decido cambiarla sobre la base del bien. Esta verdad me liberta de esa mentira en la cual viví muchos años. Yo decidí dejarme trasladar del reino de tiniebla, donde vivía, al nuevo reino de luz, donde habita el bien. Fíjense que dije, yo decidí. Una decisión es una actitud mental. Si decido para bien es una actitud mental positiva, pero si decido para mal es una actitud mental negativa. Esa decisión la tomé luego de haber escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué decidí? Bueno, porque iba acompañada de fe. Ahora bien, mi mente antes de oír el Evangelio estaba sometida a los pensamientos negativos, de fracaso, de destrucción, de enfermedad, de pobreza, de tristeza, de odio, de rencor, de disputa y de todo tipo de pensamientos originados en ese mal. Y ahora, al cambiar mi manera de pensar por medio del Evangelio,
Perdón. Entonces Cristo nace en mi corazón. Y el Espíritu Santo, que es la vida y la mente de Cristo en mí, es el encargado de formar su imagen en mí. Esa imagen con la cual fui creado en el principio, pero que según nos revela Ezequiel 43, había puesto un contrafuerte junto al contrafuerte de Dios. Es decir, que había una pared que nos dividía. Y contaminé su santo nombre, es decir, su carácter con mis abominaciones, con los pensamientos del mal, los cuales adquirí por medio de otras personas. Sin embargo, ese mal que todavía habita en mí va a luchar por su supervivencia, tratando de retomar su posición por medio de sus tentaciones, pero ahora es el Espíritu Santo quien comanda en mi vida. Procuro siempre no hacerle caso a ese mal en mí, no lo alimento, lo estoy matando de hambre, y eso es lo que usted también debe de hacer. Esto es lo que Pablo nos explica en Romanos 7. Vamos primero a hablar acerca de ese mal que habita en usted y habita en mí. ¿Cómo se origina el mal en nosotros? Les exhorto a que compartan este estudio bíblico con todos sus contactos en las redes sociales. Lo que estoy enseñando aquí, ningún líder, ningún instituto bíblico, ninguna universidad teológica, ninguna clase sabática ni dominical se lo va a enseñar. Estos son temas que no están dentro del currículo de nuestras congregaciones. Sin embargo, están llenos de actividades, payasos para entretener, muchos salmistas para entretener y muchos otros entretenimientos que llenan la agenda. Y para el estudio de la verdad no hay espacio. En el Génesis encontramos que el hombre comió del fruto del árbol del bien y del mal. Y comer significa poner por obra o practicarlo. Y voy a dar una pequeña explicación de lo que aconteció en la metáfora de la caída del hombre. La narración de Génesis 3 es una metáfora usada para transmitirnos una verdad espiritual. Una verdad que ocurre en el terreno de las operaciones divinas, es decir, la mente. En este caso en particular en la mente de Eva. No se excepcione porque dije que el relato de Génesis 3 es una metáfora. Si usted logra entender lo que voy a decir, tengo que felicitarlo porque muy pocas personas lo entienden. Digo pocas porque la mayoría de los eruditos bíblicos no la entienden. Yo no soy un erudito por si acaso, solamente soy un instrumento en las manos de Dios, cosa que les aconsejo a todos que se conviertan. Antes de hablar de Génesis 3, es importante definir unas simbologías en los capítulos anteriores. Todo lo que los textos revelan que fue creado son las expresiones externas o las materializaciones de los pensamientos de Dios. Moisés dice que Dios plantó un huerto en Edén. El huerto es una simbología que nos ilustra el lugar para sembrar, es decir, nuestra mente, que a la misma vez es la mente de Dios, que es el lugar donde se siembra la semilla o la palabra de acuerdo con la parábola del sembrador. En Edén, este término simboliza presencia de Dios. Ahora bien, el hecho de que Moisés nos revele que Dios había plantado un huerto en Edén, esta metáfora nos ilustra que todo lo que ocurre en la mente de Dios. Y continúa Moisés diciendo que Dios puso al hombre en ese huerto. ¿Para qué lo puso ahí? Lo puso para que lo labrase. Labrar nos ilustra tomar un terreno y prepararlo para la siembra. Y dijo Dios que de todo árbol del huerto podía comer. ¿Quién plantó los árboles? Los plantó Dios. ¿Qué significan los árboles? Los árboles significan los pensamientos de Dios, los cuales deberían de ser los pensamientos de Adán. Es decir,
que Adán habitaba en la presencia de Dios, era uno en Dios y tenía la facultad para pensar, ya que tenía los mismos pensamientos de Dios. El comer de todos los árboles nos ilustra que Adán podía poner en práctica todo lo que le llegara a su pensamiento. Sin embargo, había entre esos árboles uno muy particular. Ese árbol que Moisés llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se trata de los pensamientos de Dios, de donde derivaban los pensamientos de Adán. En otras palabras, la ley de Dios, en la cual todos los pensamientos de Adán deberían de estar sujetos. El hecho de que Dios le dijera que no comiera de ese árbol que estaba en el medio del huerto, y estar en el medio del huerto significa que todo giraba alrededor de ese árbol, de esa ley. No comer de ese árbol significa no poner en práctica la desobediencia. Por cuanto, si Dios tiene una ley para obedecerla, lógicamente tiene que haber algo opuesto a esa obediencia, la cual sabemos que es desobediencia. Y dijo Dios, el día que coma de ese árbol, es decir, el día en que descubra la desobediencia de mi ley, mi mandamiento, ese día tú morirás. Vemos aquí la ley de la siembra manifestada. Comerla en un sentido negativo significa descubrir la desobediencia. Y la muerte significa las consecuencias, el fruto de esa obra. La ley de la siembra dice, todo lo que siembre, eso mismo cosechará. Sembró muerte y cosecha muerte. Y ese es el juego de la vida. Y esa es la lucha de Dios con el hombre. Todo esto que traigo no es detallado, ¿verdad? Es una explicación a vuelo de pájaro. La explicación la traigo en el estudio expositivo de Génesis. Ya hemos visto la desobediencia del hombre. Vamos ahora a ver lo que nos dice Génesis 3:23, luego de que habían desobedecido. Vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Estos versos dicen que Jehová sacó al hombre del huerto de Edén y lo echó fuera. ¿Qué dijimos que representa el huerto? La mente de Dios o el lugar de provisión. Entonces, ¿qué nos ilustra la metáfora? Nos ilustra que hubo un tiempo en el que la mente de Dios reinaba en el hombre. El que lo haya sacado del huerto significa que por causa de su desobediencia el hombre se independizó del reinado de Dios. Y ahora él asume el control de esa mente influenciada por el mal y con él las consecuencias que arrastra la independencia de Dios. El hombre ahora anda en sus propios caminos. Una separación de la mente del hombre y de la mente de Dios. A esa separación Dios llama muerte. Hubo un divorcio entre Dios y el hombre. Es decir, que el andar en mi propio camino me independiza de Dios. Y ahora Cristo, la imagen del Dios invisible, se encarna con dos propósitos principales. El primero es darnos a conocer al Padre en nosotros. En otras palabras, darnos a conocer que el Padre habita en nuestros corazones desde el principio. El hecho de que Dios lo haya sacado del huerto no significa que Dios se haya alejado y haya dejado al hombre solo. Nos divide una pared, como dice Ezequiel. Es por esta razón que Apocalipsis nos presenta a Cristo tocando a nuestra puerta. La imagen y semejanza de Dios todavía habita en el hombre. Sucede que el hombre no conoce esa verdad y por tanto al no conocerla continúa viviendo bajo ese sistema habituado por el mal en su corazón. Esa verdad que se encuentra al otro lado de la puerta
el bien todavía habita en el hombre. Ese bien es la conciencia. La conciencia es la que te dice, o es la que le dice al hombre en la manera en la que debe de actuar. Está en el hombre el obedecerla o desobedecerla y hacer conforme a su voluntad. Dios nos ha creado con la facultad de decisión. Esa facultad está vigente en el hombre. Y segundo, por medio de su muerte, la de Cristo, sustituir al hombre en su muerte, ya que esa era la consecuencia de la desobediencia. Morir para nunca vivir, para que de esta manera Dios reconciliar al mundo consigo mismo en Cristo, restaurar el reino de Dios en el corazón del hombre, no solamente en el corazón de la iglesia, amados. Los profetas hablan de una restauración universal. Ese reino que perdió por medio de su desobediencia será restaurado. Ahora, ese reino ha sido restaurado en los que hemos creído por medio de la fe en la sangre de Jesús. Los que hemos entrado en su reposo o en su reino. Pero esto no quiere decir que somos los únicos. Pero de esto vamos a hablar luego. Y aunque esta es una teología muy profunda, la cual espero que vayamos poco a poco entendiéndola, es la verdad que Cristo dijo que nos haría libres. Pero de eso hablamos también luego. Ya hemos visto la principal razón de por qué nosotros somos desobedientes. Esa desobediencia en la naturaleza humana no puede ser reversada por nosotros mismos. Necesitamos un Salvador y un Señor, Jesucristo. Es importante que la iglesia entienda lo que Apocalipsis 19 nos dice en relación con el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Es necesario que entendamos que las obras de los hombres, la historia que hemos construido a lo largo de los años, son el resultado o el reflejo o la materialización de nuestros pensamientos. Tal como el hombre piensa, así es él. La historia de mi vida y todas mis obras son el resultado o la materialización de la suma de todos mis pensamientos, buenos y malos, y de igual manera la suya. La iglesia se encuentra en una crisis de conocimiento de la verdad, y es por esta la razón que ha caído en tantos engaños, falsedades, mentiras e injusticia. Jesús dijo que cuando conocemos la verdad, esa verdad nos liberta, amados. Afortunadamente, Dios me está mostrando esa verdad en su palabra y por consiguiente Dios quiere mostrarla al mundo, principalmente a su iglesia. Una verdad que siempre ha estado ahí, pero el mundo nos ha cautivado con su espejismo, vanidad y orgullo. Pero la verdad siempre ha estado en el corazón del hombre. Recordemos que obedecer la ley de Dios tiene un lado opuesto, es desobediencia. Si nosotros no conocemos la ley de Dios primero, nunca podremos conocer su gracia. Es decir, que el hombre desobedeció la ley divina del amor, en la cual no voy a entrar, y vimos que Dios dijo que el hombre es igual a él conociendo el bien y el mal. Lo conocemos, pero no queremos aplicar. Ahora bien, tomando como punto de partida esto que acabo de explicar, voy ahora a empezar a explicar cómo opera el mal en usted y en mí. Si usted no lo entiende, el mal y el bien habita en los gentiles como en la iglesia. Ya Dios mismo nos reveló que conocemos el bien y el mal. Porque es importante que la iglesia entienda esta verdad, para que pueda entender la razón de la encarnación del verbo de vida. Esta verdad, para que la entienda, es necesario ilustrarla. Voy a usar mi persona para ilustrar lo que quiero enseñarles, ya que lo mismo que aconteció conmigo, aconteció con cada uno de ustedes. Perdón. Cuando yo nací en santidad, portando en mi corazón, que es mi huerto, el terreno de la siembra, la semilla del bien y del mal. Todo creado tiene un opuesto. Ahora bien,
Jesús nos dijo que las personas se conocen por su fruto. El fruto es el resultado de nuestras obras o de nuestras consecuencias. En mi corazón fue sembrada la semilla del mal, como ya dije anteriormente. La pregunta es, ¿cuándo y quién sembró esa semilla en mi corazón? Dije anteriormente que nací portando ambas semillas, conociendo el bien y el mal, la ley, la palabra. Esa semilla es la verdad de Dios o la palabra de Dios. Dios nos dice que cerca de nosotros su palabra, está su palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Portarla no significa que estaban sembradas, simplemente estaban disponibles para ser sembradas, cultivadas, echarle abono y ver el fruto. Esa palabra es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol sembrado en medio de nuestro corazón, que ya dijimos que simboliza la ley de Dios. Voy a contestar la primera pregunta. ¿Cuándo? Desde que ya nací y empecé a relacionarme con todo lo que me rodeaba. A partir de ese momento se empezó a sembrar la semilla del mal en mi corazón. El conocimiento del bien y del mal, pero ese conocimiento es inclinado al mal o a la desobediencia. La segunda parte de la pregunta fue, ¿quiénes? Los primeros que empezaron a arar mi tierra para la siembra fueron mis padres. O mejor dicho, mis abuelos, que fueron los que me criaron hasta los 5 o 6 años. Su caso puede ser diferente. Seguido entonces por mis familiares, mis vecinos, la escuela, amigos, la TV y todo lo que veía mis ojos, oía mi nariz, tocaba mis manos, probaba mi boca y todo lo que experimentaba alrededor de mi vida diaria. Ahora bien, de esos dos conocimientos, ¿cuál de ellos domina el mundo? Todos sabemos que el conocimiento del mal es el que predomina en el mundo y cada día va aumentando esa maldad. Todas estas cosas en mi vida fueron abonos dándole crecimiento a la semilla de la maldad en mi corazón, en mi mente. Esta maldad se enseñoreó y dominó toda mi voluntad, la cual es la facultad de decidir. Aunque todavía el conocimiento del bien está disponible en mí, pero ese conocimiento está subyugado por el conocimiento del mal. Se encuentra al otro lado de la pared. Ese mal al cual Jesús identifica en el Nuevo Pacto como Satanás, Diablo, Serpiente Antigua y otros nombres, que en realidad lo que significan son el carácter de la maldad, las materializaciones de ese mal operando en el ser humano. Ese carácter opuesto al carácter perfecto de Cristo, que es el propósito de Dios en nosotros, poner en nosotros el carácter santo y perfecto de Cristo. Si usted no entiende esto, hermano y amigo, entonces significa que usted ha sido cautivado por el mundo y sus deseos. El problema no radica en mí como ser humano, aunque soy tierra y necesito restauración. Es lo que nos revela Génesis 1 del 1 al 2. Sino que mi problema radica en la maldad que domina mi voluntad. El pecado que mora en mi mente. Pensamientos habituados a la desobediencia. Esa es la ley del pecado que obliga a desobedecer y a no hacer lo que quiero hacer. Es lo que Pablo nos explica en Romanos 7. Mi caminar o mi vivir estaba fundamentado en la base de la maldad que mora en mí. Mi voluntad era esclava de esa maldad. Todos los resultados de mis pensamientos eran obras de maldad. Es a esto a lo que Dios se refiere, a que no andemos en nuestros propios caminos. Quiere decir esto que nunca hice algo bueno. No, amado. Todos en nuestra maldad siempre hacemos cosas buenas y otras muy buenas. Recordemos que la conciencia nos recuerda lo bueno. Lo que sucede es que nosotros algunas veces escuchamos la conciencia y otras veces le tapamos la boca. Pero he aquí el dilema con esas obras buenas.
Esas obras buenas, por más buenas que eran, estaban contaminadas e influenciadas por la maldad que mora en mí. Obras muertas que nunca podrían ser consideradas santas para Dios porque más buenas, por más buenas que hayan sido. Dios me dice, tu vida interior no armoniza con mi santidad, mi perfección en mi día de reposo. Por tanto, ahora has nacido de nuevo y he puesto en ti mis pensamientos, un nuevo caminar, una nueva forma de vida, nuevas y buenas obras que yo he preparado para que tú vivas en ellas. Esas buenas obras son el resultado de o la materialización de nuestra nueva manera de pensar. Nuestra historia toma ahora un nuevo giro. Ya hemos visto a lo que Dios se refiere cuando nos dice que no andemos en nuestros propios caminos, hermanos. Y ahora quiero que presten mucha atención a lo que Dios nos continúa diciendo. Ni buscando tu voluntad. Otro de los requisitos de Dios para vivir o consagrar su reposo. ¿A qué voluntad se refiere Dios? Ya lo he explicado. A esa voluntad, que era dominada por la maldad. Esa vieja voluntad, ese viejo hombre, esa vieja forma de vida, el no buscarla significa que nos mantengamos dentro de la esfera de su voluntad. Que no me salga para que la serpiente no me muerda. Recordemos que tenemos voluntad, pero esa voluntad ya no está bajo el reinado del mal, aunque el mal lucha por su sobrevivencia. Cristo ha absorbido nuestra voluntad y ahora obra por medio de nuestra voluntad. Ahora agárrense de la silla, porque ahora es el momento de descubrir el bien que estaba disponible en mi corazón, lista para ser sembrada, abonada, regada para dar buen fruto. Ya hemos visto mi voluntad dominada por el mal. Lo mismo que me ocurrió a mí, fue lo mismo que les ocurrió a todos ustedes. El evangelio del reino, las buenas noticias de Dios para mí, llegó a mis oídos y luego a mi corazón, donde estaba la semilla, la verdad de Dios del bien, lista esperando para ser rescatada. El oír la palabra de Dios originó en mi corazón algo que se llama fe, que significa creer sin ver. Yo creí en esa palabra sin ver los resultados. Esa palabra preparó mi corazón para derribar esa pared que me dividía de la voluntad de Dios. Esa verdad que estuvo oculta desde la fundación del mundo en el corazón del ser humano. Una verdad rezagada, humillada, subyugada y dominada por el mal, oculta al otro lado de la puerta. Al yo creer en esa palabra, creer en la palabra de Dios, derrumba automáticamente esa pared que nos dividía. Ahora somos uno en Dios como en el principio. Al creer la palabra, surge en mí entonces un nuevo nacimiento. Esa palabra que es Cristo nace en mi corazón. Ahora el Espíritu Santo se va a encargar de cultivar esa palabra en mi corazón. Se va a encargar de abonarla y regarla para que produzca buenas obras, las obras que ya Dios tenía de antemano preparadas para que andemos en ellas. Esas buenas obras son la manifestación o la materialización de mi nueva forma de pensar, de mi nuevo sistema de pensamientos. Y todo esto es por medio del proceso de santificación en mi vida, que es el que nos lleva a alcanzar nuestra meta, la corona de vida, el reino. Nuestra mentalidad es ahora una mentalidad de reino. Ya mi voluntad ha sido trasladada de ese reino de tinieblas, de maldad, a un nuevo reino, en el reino de luz, el reino de Dios en mi vida. El Espíritu Santo ahora es el que me guía en todo, porque yo solo no puedo hacerlo. Todavía la maldad está operando en mi vida, con la diferencia de que ya no tiene el control. Sin embargo, me quedan las concupiscencias en mi carne.
las cuales producen pensamientos de tinieblas con el propósito de atraer mi voluntad de vuelta a su reino. Y eso sí depende de mí, porque aunque mi voluntad está dominada por la voluntad de Dios, todavía es mi voluntad. Y mi voluntad va a ser libertada de esa concupiscencia el día en que el nombre de Jesús sea glorificado en mí y yo en él. Y esa grandiosa glorificación es para todos los que han entrado en el verdadero reposo de Dios. Lo que han hecho del día de reposo todos los días de su vida, no una vez a la semana. ¿Ha entrado usted en el verdadero reposo de Dios? Usted es el que decide. Yo decidí entrar. Y esto lo voy a ilustrar como una elección política. Dos candidatos. El que mayor voto obtenga es el presidente. Pero eso no significa que los contrarios se hayan unidos a él. Significa que los contrarios se van a encargar de difamarlo, injuriarlo con mira a destituirlo y ellos asumir el poder la próxima vez. Y esto lo encontramos en la historia de Daniel, cuando los gobernadores y los sátrapas le tendieron trampa para que no llegue a obtener lo que el rey tenía para él. Un análisis político expreso. Si usted entiende esta analogía, lo felicito. Si usted no la entiende, le sugiero que la escuche varias veces hasta integrarla en su corazón. El nuevo nacimiento significa un nuevo rey, una nueva voluntad, un nuevo caminar, una nueva manera de hacer las obras buenas y significa una nueva persona. Eso fue lo que pasó en mi vida. Soy una nueva criatura para la gloria y la honra del Señor. ¿Quiere decir que no le fallo a Dios? No. Yo le he fallado a Dios con la diferencia de que cuando lo hago, el Espíritu Santo me corrige y me trae de nuevo donde Él me quiere. Esa es la diferencia. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es decir, mi viejo hombre, mi antigua voluntad, ahora es Cristo quien vive. Su voluntad absorbe la mía y se manifiesta en mi vida y por medio de ella. Ahora vivo por la fe en Jesucristo, somos muertos al pecado. Estamos crucificados para los deseos del mundo y los deseos del mundo crucificados para nosotros. Es decir, no podemos tocar lo inmundo. Fuimos llamados a santificación, no a inmundicia. Y para resumir, no buscando mi voluntad significa no actuar ni vivir como vivía antes del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento significa que todo en mi vida es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, hermanos. Ahora vivimos conforme a su voluntad en el reposo de Dios. Y fíjate cómo continúa Dios diciendo: ni hablando tus propias palabras. Y esta parte me encanta. Espero que a usted también le encante. Porque ahora Dios me dice que en su reposo, en su reino, Él no quiere que yo hable mis propias palabras. ¿A qué palabras se refiere Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios con estas palabras? ¿Qué significa no hablar mis propias palabras? En mi caso en particular, mi vida anterior estaba llena de miedos y temores. Uno de esos temores que más afectaron mi psiquis fue el temor al fracaso. El temor al fracaso paralizó muchos proyectos en mi vida. Yo era una persona que tenía miedo hasta de dirigir la palabra a alguien, de saludarla. Mi vida estaba rodeada de temores. Otro elemento que afectó mucho mi vida fue mi negativismo. Era una persona muy negativa, no confiaba en mí mismo. Siempre que se me presentaba una oportunidad, mi subconsciente me recordaba que no podía hacer eso. Repetí tanto no puedo en mi vida que un hábito negativo se creó. No puedo, no voy a lograrlo, es muy difícil, no me atrevo.
Vivía quejándome de todo, lamentándome de todo. Vivía creyendo que si me mojaba la cabeza iba a coger un resfriado. Esas palabras fueron formando en mí unos hábitos negativos en la cual me acostumbré a vivir. Esa negatividad en mi vida me sentó en una zona de confort. Pensé que en mi zona estaba todo lo que necesitaba en mi vida, lo cual era una hipocresía porque yo estaba seguro de que había algo más allá, fuera de la zona de confort. Esas eran mis palabras, era mi forma de hablar. Ese era el pensamiento que yo mismo había creado. Yo mismo me estaba autosaboteando mi vida. Un pensamiento destructivo, por consiguiente, eso mismo hablaba. Antes, cuando vivíamos conforme a nuestra voluntad, la cual estaba sometida a la maldad, nos pasábamos hablando de las cosas relacionadas al reino de las tinieblas, de sus deseos, de lo que queríamos, de lo que deseábamos, de cosas vanas, mentiras, engaños, de la televisión, de las novelas, de las películas. Chismoseábamos, criticábamos, injuriábamos, hacíamos chistes rojos de muy mala calidad, por cierto. Hablamos de nuestro fracaso y un montón de cosas que en vez de construir, destruíamos. Y el Señor nos dice, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. No puede una persona tirar agua dulce y agua salada. La fuente es nuestro corazón, al igual que la palabra sale de nuestro corazón. Si en su corazón hay tristeza, decepciones, amargura, eso es lo mismo que vamos a manifestar en nuestra vida, amados. Toda esa negatividad que había en mi mente me condenaba a vivir en mediocridad, en temor, en fracasos y también en enfermedad. Esa conversación no pertenece a la nueva criatura. Esa conversación pertenece a la antigua criatura. Al nacer de nuevo tenemos la mente de Cristo y hablamos las cosas de Cristo, las cosas relacionadas al reino de luz, la salvación y de todo lo que construya nuestra vida. Pablo nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero, nada de falsedad. Pensemos en la honestidad, en lo que es justo, en lo que es puro. Estos son los pensamientos que nos ayudan a formar el carácter de Cristo en nosotros. Esa vida de reino es la que está en armonía con el día de reposo. El hombre bueno, dice Jesús, que del buen corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal corazón saca malas cosas. Toda palabra ociosa que hablemos, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio. El no hablar nuestras propias palabras significa que esas palabras salen de la voluntad del hombre gobernado por la maldad y no del hombre bajo el reinado de Dios. Yo soy nueva criatura, nuevamente, nueva vida, nuevo hablar. Dios puso un cántico nuevo en mi boca. Dios me dice, no temas. Yo estoy contigo. Esas palabras de miedo, de temor, de ansiedad, de fracaso, de enfermedad, el no puedo, él es muy difícil, él voy a tratar, no sé si lo voy a lograr, y todas esas expresiones deben de ser erradicadas de nuestro sistema de pensamientos. Cuando usted dice no puedo, usted le envía una señal a su subconsciente diciéndole que usted no está capacitado para hacerlo, que usted es un fracaso. Esa es la imagen que formamos de nosotros mismos en nuestra mente. Y eso es lo que manifestaremos en nuestra vida. Fracaso, enfermedad, temor, miedo, tristeza. El subconsciente toma esa información como buena y válida. Si usted la vuelve a repetir, entonces el subconsciente la imprime en su archivo. Cada vez que se le presente alguna buena oportunidad, su subconsciente le va a recordar que usted es un fracaso, que usted no puede hacer eso. Y eso aplíquelo a cualquier pensamiento negativo que usted tenga. Fracaso, derrota, enfermedad, ansiedad, etc. Dios nos ha liberado de todo ese yugo de esclavitud. No somos esclavos del fracaso, del no puedo, del no voy a lograrlo. Cristo dijo que no tenemos que temerle a nada.
Todo lo podemos en Cristo. Todo es posible para nosotros si así lo creemos. Tenemos que discernir las palabras que usamos en nuestro vocabulario. Nuestras palabras nos sugestionan mentalmente, creadas por nosotros mismos y por otros. Ahora bien, este tipo de pensamiento no es permitido en lo que hemos creído. Si usted tiene una mente negativa, es hora de hacer una transformación a una mente positiva. Obedezca a la Escritura. Esas son las obras del diablo que Cristo vino a destruir en nuestras vidas. Somos libres para hablar, atar y desatar, declarar la verdad sobre nuestra vida. Somos libres para llamar y se nos responda, libres para tocar y se nos abra. Somos libres para buscar y hallar. Somos libres para hablar conquista, éxito, progreso, prosperidad, salud, alegría, gozo, felicidad, vida, abundancia. Dios nos ha dado una vida llena de abundancia en todo el sentido de la palabra. Nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. Todas son nuestras. Tenemos el derecho de reclamarlas y aunque no somos dignos de todo eso, a Dios le ha complacido por su gracia dárnosla. Todo es nuestro, dice Pablo. Si usted no busca por medio de la fe todas estas bendiciones, nunca se ha de manifestar en su vida. Todo es nuestro por derecho de heredad, amados. Ahora bien, luego de que Dios ha captado nuestra atención, ahora nos dice cuál es el resultado. La bendición de vivir haciendo su voluntad, viviendo en su reino en santidad y perfección en su reposo. Pero esto lo vamos a escuchar en la cuarta parte de este estudio. Yo me he gozado en la preparación de este majestuoso estudio bíblico acerca del verdadero reposo de Dios de todo corazón. Hermanos, mi deseo y mi petición al Señor que todos ustedes sean edificados con estos estudios bíblicos. Ya hemos visto lo que Dios quiere de nosotros, la vida que Él anhela en nosotros. Yo creo que la iglesia tiene que empezar a despertar. La iglesia ha estado muy entretenida con las vanidades, actividades que el mundo está ofreciendo. La iglesia actual ya no se distingue como años atrás. La iglesia ha tirado al zafacón la santidad, el arrepentimiento, la sensibilidad, el amor. Estamos actuando de igual manera que el mundo actúa. No hacemos la diferencia. La maldad ha logrado su propósito, cautivar al pueblo de Dios. Y por esta actitud del pueblo viene castigo, hermanos. Dios va a juzgarnos conforme a nuestras obras. Va a juzgar a la iglesia junta con el mundo pecador. Pablo enseña que nosotros juzgaremos al mundo pecador. Pero ¿con qué moral juzgaremos al mundo pecador? Si un juez participa de todas las actividades ilegales del mundo y tiene que juzgar a esa persona con la que él compartía, ¿cuál usted cree que sería la reacción del acusado? ¿Tú eres el juez? ¿Con qué moral tú me vas a juzgar? ¿Acaso no recuerda que tú eras participante pecador como yo? Eso sería muy triste, que al momento de juzgar al mundo, el mismo Señor tenga que destituirte de la posición de juez, por cuanto no hay dignidad ni moral en ti para juzgar al pecador. Yo sé que para nosotros esta es una noticia nueva, porque los líderes no enseñan estas verdades que están en la Escritura para que se enseñen. Mientras yo tenga aliento de vida, seguiré enseñando esta verdad que la Escritura revela. Si usted quiere seguir escuchando mensajes enlatados, continúe. Si usted quiere seguir creyendo que porque usted llenó su tarjeta de membresía en su congregación, ya con esto todo está bien, siga creyéndolo. Si usted cree que usted con lo que le han enseñado ya es suficiente, siga creyéndolo. Si usted cree que por ser buena persona no va a tener que enfrentar el juicio y el castigo en fuego, siga creyéndolo. Y con esta verdad que voy a revelar ahora, vamos a cerrar en esta tercera parte del estudio. Y quiero que abran sus oídos
para que entiendan. Porque hemos formado una teología que no está vinculada a la Escritura. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, su lucha fue por otra opción para lograr la redención que no sea separándose del Padre. Entiendo que todos sabemos eso. Pero cuando Cristo fue a la cruz cargando nuestros pecados, sustituyéndonos a todos, a toda la humanidad, esa carga del pecado sobre él separó del Padre. Y al morir y ser sepultado, esa obra de morir lo hizo uno con toda la humanidad, la pasada, la presente y la futura, la cual estaba muerta. Pero cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos, resucitó como uno con toda la humanidad. Y este tema lo vamos a discutir durante la continuación de este estudio en el que estamos, ¿verdad? Traigo esto porque hemos creado un famoso plan de salvación, el cual no está vinculado con el plan de salvación que Dios revela en la Escritura. Si a usted le gusta escudriñar la Escritura, le exhorto a escudriñar todos los profetas, los apóstoles, porque el Evangelio del Reino está fundamentado en los profetas y en los apóstoles. Busque la verdad en la Escritura y deje de escuchar estudios y predicaciones enlatadas que no tienen fecha de vencimiento. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Si usted es un valiente, no se pierda ninguno de estos estudios que traemos. La próxima semana continuamos con la cuarta parte de nuestro estudio expositivo, el verdadero reposo de Dios. Para que usted sepa de antemano lo que vamos a discutir en esta cuarta parte, voy a compartir los tópicos para que no se me queje. Ya hemos visto lo que significa el reposo de Dios y cómo debemos de guardarlo, santificarlo, consagrarlo todos los días. No solamente un día a la semana, sino los 365 días del año son días de reposo para Dios. Vamos a escudriñar los beneficios, las bendiciones que Dios tiene reservadas para los que hemos creído y hemos entrado en su reposo. También escudriñaremos lo que significa profanar el día de reposo y hablaremos de cómo no profanarlo. Si nos alcanza el tiempo, discutiremos otro texto de Isaías y continuamos con Hebreos 4. Comparta este mensaje con todos sus contactos en las redes sociales. Síganos por YouTube, Facebook y Rumble. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Los amo en el amor de Jesucristo. Shalom para todos.